organismos que influyen en su desarrollo, patógenos, y analiza la influencia del medio ambiente, granizadas, heladas, etcétera. Todo afecta a la fisiología vegetal. ¿Qué es lo que hace la planta en su fisiología? Pues empezamos desde la germinación de la plántula, o sea, la semilla en estado quiescente absorbe agua, germina, eso es fisiología. Se forma la plántula, es fisiología. Forma raíz para que empiece a absorber y a tomar agua y sales minerales, y empieza a formar el tejido del meristemo, donde se forma xilema y floema. Ya saben que el xilema transporta agua y minerales, y nomás su movimiento es acropétalo de abajo hacia arriba, y el floema tiene movimiento hacia los dos lados, acropétalo y basipétalo, y transporta el producto de la fotosíntesis, por lo general la savia. Luego, entonces, ¿cuál es la siguiente actividad fisiológica? Absorción de agua y de nutrientes, ¿sí? Todo con energía. Luego, va a transportar agua y nutrientes y baja la savia. En la parte del follaje, en el tejido verde empieza a hacerse la famosa fotosíntesis. La famosa fotosíntesis, evaporación, transpiración y crecimiento. Crecimiento por meiosis, mitosis en los meristemos de crecimiento de la planta. En grandes rasgos es la fisiología de la planta. Todo eso lleva formación de NADHs y ATPs que le dan la energía a la planta para hacer todas sus actividades fisiológicas. Entonces, ¿dónde agarra fuerza la planta? En todos los procesos, fotosíntesis, respiración, transpiración, forma 13 NADHs, 17 ATPs en cada fórmula para tomar energía y empezar a hacer todos sus procesos fisiológicos. Bueno, los meristemos, ¿cuáles son los meristemos de la planta? La raíz es un órgano que crece hacia abajo, órgano subterráneo de las plantas que absorbe agua y los minerales, pero tiene crecimiento. El tallo tiene crecimiento. Es el órgano generalmente aéreo de la planta, su función es sostén, comunicación con la raíz y de transporte de fotosintatos entre la raíz y el agua, y las hojas y el agua. La diferencia del tejido histopatológico de raíz y tallo, acuérdense, es el cambium. La raíz tiene cambium y el tallo no tiene cambium. De ahí en fuera los tejidos histopatológicos son iguales. Y las hojas es el órgano vegetativo de las plantas vasculares, primariamente especializado para la fotosíntesis, y póngale respiración y transpiración. Bueno, la flor, pues si le sirve como su nombre lo dice, estructura reproductiva. La presentan las fanerógamas y ahí se forman las semillas a través de la reproducción sexual. Acuérdense que también hay reproducción asexual, que por lo general es de raíz, tallos y hojas. Frutos es el ovario fecundado de las plantas con flor, y entonces del fruto se forma la semilla. Las plantas protegen el desarrollo de las plantas superiores, protegen a la planta joven, completan el desarrollo de la plántula y se forma rápida. Es muy, muy rápida la función de formación de plántula, ¿sí? Crecimiento indeterminado, su desarrollo cambia durante su ciclo vital, o sea, hay crecimiento indeterminado antes de floración. Supervivencia, solo las partes que permanecen inmaduras continúan creciendo. Y la fisiología estudia todos los procesos de desarrollo y comportamiento de las plantas. El desarrollo de los órganos, cómo van a crecer y su especialización. ¿Por qué el ovario va a haber polinización? Porque tiene la información genética, el ácido nucleico, para que ahí se lleve a cabo la polinización. Entonces, hay maduración de órganos, mecanismos de adaptación a diferentes condiciones ambientales. Ustedes saben, si falta agua, ya vimos que si falta agua en una planta, va a haber diferentes organismos que se adaptan. Las espinas, adaptación a falta de agua. Examina mecanismos internos para procesos de síntesis e integración. ¿Cuándo y cómo y por qué ocurre la fotosíntesis y respiración? O sea, todo eso hace la fisiología. La fisiología, hay interacción de plantas, pero también hay interacción. Interacción de plantas, ¿cuál sería? La alelopatía, cuando una planta impide que crezca otra, ya sea por secreción de sustancias bioquímicas o por simplemente sombreado o que le gane los nutrientes. Hay interacción entre plantas. Hay interacción entre el hombre, el animal, bacterias y fitopatógenos. Todo esto condicionado por las condiciones del ambiente.
agua, luz, suelo, temperatura. O sea, todo esto es un proceso que va ligado. Una planta sana cumple sus funciones de división celular, crecimiento, diferenciación, crecimiento, absorción de agua y nutrientes, fotosíntesis, respiración, transpiración. Entonces, todo eso lo hace una planta sana. Una planta enferma altera todas estas situaciones, todas las va a alterar. Cuando alguna de sus funciones está alterada más allá de lo normal y con continuidad en el tiempo se dice que la planta está enferma, está enferma. Entonces, tiene que ver mucho la fisiología entre una planta sana y una enferma. ¿Cómo afectan las enfermedades o los patógenos? Debilitando al hospedante por su acción continua sobre las células. Alteran o inhiben el metabolismo celular, producción de toxinas, enzimas, reguladores del crecimiento, etc. Bloquean translocación de agua y de nutrientes y existen otros efectos perjudiciales. Pónganle respiración y transpiración. O sea, aquí tenemos varios ejemplos de cuál es el daño, cuál es el daño daño que vemos por fuera, el daño fisiológico y ejemplos de hongos que lo causan. Por ejemplo, pudrición de raíz, ¿qué nos va a afectar? Absorción de agua y nutrientes del suelo. ¿Quién lo causa? El Dumping of Pythium fusarium rhizoctonia. Marchitamientos vasculares, o sea, daños en el sistema vascular, transporte de agua, minerales y de la savia. ¿Quién lo causa? Fusarium y verticillium. Luego vamos a, no se preocupen, luego vamos a ver cuáles son esos. Manchas y tizones y mosaicos van a actuar sobre la fotosíntesis, respiración y transpiración. ¿Quién lo causa? Alternaria, ramularia, bacterias, Phytophthora infestans, tizones. Necrosis del floema y cancros, translocación de fotosintatos, Dumping of, Fusarium, Rhizoctonia. Tizones en flores, aborto, flores u otros, reproducción, botritis nos va a causar esto. Tumores y agallas, flujo vascular o anormal de nutrientes. ¿Quién lo agallas? Ya saben ustedes que meloidogine nos causa tumores o agallas. Bueno, ya dijimos que hay dos tipos de organismos generalmente dos en su biología. Biotróficos, que son parásitos obligados, y necrofíticos, que se pueden alimentar de materia orgánica y atacar plantas. Ya dijimos que hay dos, hemibiotróficos, que viven como parásito de plantas y pueden sobrevivir sobre tejido necrótico. Y necrofítico, el que vive en materia orgánica, o pertofítrico, que vive en materia orgánica, pero que ataca plantas, ejemplo, Pythium, Rhizoctonia. Entonces, vamos a ver las diferencias bioquímicas y morfológicas de biotróficos y necrofíticos. Uno que vive en tejido vivo es un biotrófico. Su destrucción celular es lenta, obviamente, si la mata rápidamente también muere el patógeno. En un necrofítico no le importa que haya tejido muerto, puede absorber sustancias del tejido muerto. Entonces las células mueren muy rápido. El biotrófico va a formar enzimas y toxinas que no matan el tejido, pero sí alteran la fisiología celular, por ejemplo, la permeabilidad. Los necrofíticos van a formar toxinas y enzimas que matan el tejido. Los biotróficos ya dijimos que forman austorios, los necrofíticos no, el micelio directamente absorbe alimentos. Los biotróficos penetran a través, por apresorios o por aberturas naturales, ya vimos que es un apresorio. Los necrofíticos penetran por heridas o aberturas naturales, o sea, son diferencias morfológicas entre ambos. Características ecológicas, rango de hospedantes de un biotrófico muy limitada, y un necrofítico muy amplia, o sea, ataca muchas plantas. El biotrófico ya vimos que es capaz de crecer en materia orgánica en forma saprofítica. El necrofítico sí. El biotrófico ataca hospedantes sanos en todas las etapas de desarrollo. Al que mata tejido no le importa atacar tejido muerto, vivo, agarra parejo. Entonces, diferencias entre biotrófico y necrofítico. Bueno, funciones de la planta ya dijimos, absorbe CO2, agua y sustancias minerales. Hay intercambio de sustancias, agua, sustancias minerales y gases, CO2 y oxígeno. Fabrica el alimento, azúcar, grasas, proteínas y vitaminas por el proceso por el ciclo de Krebs y el ciclo de primero ciclo de Calvin y luego el ciclo de Krebs. Si no saben qué es, consulte qué es el ciclo de Calvin y el ciclo de Krebs. Ya supongo que ya llevaron bioquímica.
Síntesis y transformación de moléculas complejas, simplemente hacer cambios del agua y del CO2 a C6H12O6, que es la celulosa, es un cambio, transformación tremendo. Y respiración y transpiración ocurre el anabolismo, o sea, cambios de gases. Germinación, o sea, la planta germina, la plántula germina, la semilla germina y forma la planta. La semilla madura, germina, planta de visión celular, floración, formación de frutos, a partir de una semilla. Relación con influencias climáticas, temperatura, luz, lluvia, pero todos estos procesos pueden ser afectados por patógenos que atacan a la planta, desde plántula hasta formación de frutos. ¿Con qué se relaciona la fisiología vegetal? Con química orgánica. Con bioquímica, almidón, sacarosa, glucosa, elementos que forman la planta, transformación química de sustancias, es importantísima. La genética, ya dijimos, simplemente resistencia horizontal, vertical. Ecología, relación entre plantas y el medio ambiente. Entonces, hay que analizar el metabolismo de las plantas y a ver en qué producciones de condiciones se produce, cómo se alimenta la planta, umbráculo, invernadero, hidroponía, ahora es la famosa agroponía, o sea, a partir de agua, producción de diferentes épocas, ¿sí? Entonces, todo esto está ligado en la fisiología de la planta. Análisis de rendimiento, nivel de productividad, permite establecer prácticas agronómicas eficientes. Por eso, muchachos, si no han llevado fisiología vegetal, cuando la lleven, aprovechenla. Es la base de los rendimientos. Porque ahí la planta va a responder a fertilización, ya sea foliar o radicular. El agua, también importantísima en el desarrollo de plantas. Utilización de reguladores, podemos manejarlo, simplemente adelantar o atrasar floraciones. Acortar ciclo productivo, acortar floración, adelantar floración para precios buenos. Y en herbicidas también vemos fisiología, simplemente el 2,4-D-amina es una fitoalexina. 2,4-D-amina es un regulador del crecimiento. Entonces, las hormonas juegan un papel importantísimo en el buen desarrollo de la planta. Se van a formar en meristemos apicales, en las hojas, en las auxinas y berilinas, puntos de crecimiento, citoquininas, crecimiento de raíz, etileno, maduración. O sea, las hormonas son importantísimas en un buen desarrollo de la planta. Pero ¿quién viene a molestar todo? Efectos patológicos, los patógenos. Una sana, hay buen rendimiento. Una enferma, no hay buen rendimiento. Bueno, ya vimos cuáles son, cómo es la fisiología de la planta. La luz nos va a formar tejido verde. Va a haber respiración y transpiración igual a crecimiento. Tallo, xilema y floema, transporte, raíz, absorción de agua y minerales. Todo esto que nos lleva, que esto esté bien sincronizado y sano, ¿qué nos va a llevar? A rendimientos, muy buenos rendimientos, como estamos viendo aquí en café. O sea, si una planta está sana, tenemos estos rendimientos tan exagerados. Bueno, ¿qué es la fotosíntesis? Vamos a ver qué es la fotosíntesis para que yo pueda explicarles esto. Hay una reducción y una oxidación. Reducción, fíjense bien, la fotosíntesis, ¿qué hace la planta? Toma del ambiente 6 CO2, CO2, de la raíz 6 agua, todo esto con energía luminosa. ¿Dónde se lleva todo esto? En los cloroplastos, en los tilacoides, en la matriz de los cloroplastos. Todo esto se lleva. Todo esto es reducción para formar esto, la celulosa, la sacarosa, C6H12O6 es la sacarosa. Cuando se desprende el oxígeno es una oxidación y esta sale por los estomas. Entra por los estomas CO2 y sale. O sea, todo esto en la lámina foliar o todo donde haya tejido verde, porque se va a llevar a cabo en los cloroplastos. Después, ¿qué va a haber? Respiración y transpiración. ¿Dónde? En las mitocondrias. Aquí viene el ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin para la reducción. Luego viene el ciclo de Krebs para que se forme la energía, que son 32 ATPs y 16 NADs. Entonces, en el follaje se lleva fotosíntesis, respiración y transpiración. ¿Qué es la respiración? Es la sacarosa más oxígeno
nos va a despedir 6 veces CO2 y 6 veces agua, más energía. ¿Dónde se lleva a cabo? En la membrana de las mitocondrias, Entonces, cloroplastos, mitocondrias. ¿Dónde está esto? En las células que están principalmente en tejido verde. Bueno, fases de la fotosíntesis son dos. Fase luminosa, que se lleva a cabo, este es un cloroplasto, estos son los tilacoides, esta es la membrana del cloroplasto. La fase luminosa se lleva a cabo en la membrana de los tilacoides. Fase oscura o ciclo de Calvin en el tejido estromático, ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin nos va a producir azúcares que se van a pasar a las mitocondrias para que ahí se lleve a cabo el ciclo de Krebs. ¿Dónde se lleva a cabo todo esto? En el follaje. Ahora bien, el follaje puede ser afectado por patógenos. Simple y llanamente ven aquí a la cenicilla, una cenicilla que ustedes conocen. Está aquí obstaculizando proceso de fotosíntesis y respiración. Uno, el tejido blanco del micelio de la cenicilla está taponeando estomas. Ya no puede captar CO2 ni desprender oxígeno. En el día, en la noche no puede captar CO2 y no puede desprender oxígeno. Empieza a haber un cambio fisiológico, a desestabilizarse el tejido foliar, simplemente por el micelio que tapa los estomas. Ahora, vean, hay falta de agua porque el hongo está absorbiendo por medio del micelio que mete a las células, ya vimos cómo lo mete, está absorbiendo todo el contenido de las células vegetales, ¿sí? Todo el citoplasma, todo el citosol, entonces está absorbiendo y está causando un problema muy fuerte. Está rompiendo el orden celular y está descompartamentalizando las células, o sea, está perdiendo la compartamentalización celular y buen funcionamiento de los organelos celulares. Pónganle, ¿qué organelos celulares? Mitocondrias, cloroplastos, ácidos nucleicos, ribosomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está afectando, simplemente este síntoma de cenicilla está afectando todo lo que hablamos anteriormente. ¿Qué es lo que empezamos a observar? Fíjense bien, empezamos a observar caída de hojas, pero ojo, puede ser por la cenicilla o puede ver porque aquí abajo hay una pudrición de raíz. Aquí abajo hay una pudrición de raíz por Phytophthora, o puede haber aquí un efecto en el xilema y en el floema que no deje circular el agua. Entonces ya son varios factores. 1, cenicilla. 2, pudrición de raíz o un hongo que nos está dañando xilema y floema. No hay flujo de agua y nutrientes para arriba y acuérdense la ecuación de la fotosíntesis. Agua. Al no haber agua, empieza a haber presencia de marchitez. Y se ponen las hojas amarillas y empieza a haber defoliación. Entonces la planta pierde su capacidad de formar fotosintatos, clorofila, sacarosa y empieza a morir por debilidad y empieza a ser atacada por otros patógenos a nivel de ramas. Entonces vean cómo todo es fisiológico. También nos va a afectar, decíamos, la fotorrespiración, que es respiración y transpiración. Esta se va a llevar a la presencia de la enzima rubisco, que funciona de forma diferente. Entonces, la rubisco es un iniciador de la fotosíntesis y respiración y transpiración. Entonces, se presenta, hay una pérdida de carbono, no hay formación de CO2 y no hay respiración y transpiración. Al no haber respiración y transpiración, no actúan las mitocondrias, no hay ciclo de Calvin ni ciclo de Krebs. Por lo tanto, vemos a una planta débil, porque no, en cada proceso, acuérdense que se forman 32 ATPs y 16 NADHs, que son lo que le da energía a la planta. Entonces empieza a ver una planta totalmente débil. Otro ejemplo, el chamusco del plátano, vean qué daño tan severo en la captación de energía, todo el proceso de respiración, fotorrespiración y captación de luz para la fotosíntesis. Bueno, también los micronutrientes son absorbidos
por los estomas. Entonces, la captación de micronutrientes también se ve afectada. Todos los micronutrientes tienen una función, por ejemplo, el fierro, constituyente de enzimas, manganeso activa enzimas, fierro involucrado en transporte de electrones de fotosíntesis, y así. Entonces, también nos va a afectar la nutrición cuando hay un efecto de daño en estomas, como lo vimos anteriormente. Entonces, podemos tener síntomas por falta de micronutrientes, y situación que no voy a ver porque ustedes ya van a llevar o llevaron fertilización, la materia de fertilizantes, ¿no? ¿Sí? O nutrición foliar. Entonces, ustedes ya saben cuáles son. Están muy ligados. Por ejemplo, falta de magnesio, amarillamiento entre venas, muy parecido a muchos patógenos. Entonces ya empezamos a ver síntomas y empieza a decaer la lámina foliar. Ahora, la raíz, ¿cuál es su función? Absorber agua y nutrientes por medio de la energía que le da la fotorrespiración y fotosíntesis a la planta. ¿Cómo lo va a absorber? Por difusión. Difusión, o sea, menor pH, mayor pH, absorbe el agua y minerales y lo transporta por el xilema a través de los pelos radicales. Todo esto se va a llevar una raíz que está totalmente sana. Va a absorber la masa de agua, de nutrientes para surtir a todo el follaje para que se lleve a cabo la fotosíntesis y fotorrespiración. ¿Quién lo va a afectar? Hongos que nos pudren la raíz, como Fusarium. Vean, hay marchitez porque no hay falta de agua, hay daño inclusive en el xilema por Fusarium, está podrido y el xilema, no hay absorción, ni transporte de agua, ni de nutrientes. Entonces, la raíz, el pelo radical, ¿qué va a hacer? A absorber micronutrientes, agua, CO2 del suelo también, y nutrientes y macronutrientes. Al estar podrido el pelo radical, como lo vemos aquí por Fusarium, pues deja llevar a cabo esa función. Entonces, no va a haber absorción de agua, no va a haber difusión ni de agua ni de nutrientes, porque la raíz no está realizando su función adecuada. Así se va a mover el agua, es absorbido por pelos absorbentes, llega al xilema y lo absorbe aquí por capilaridad. Por capilaridad se absorben agua y nutrientes y por diferentes gradientes se va subiendo el agua hasta la punta de la planta. Entonces, todo esto es en un sistema de absorción y translocación sano. Aquí están cómo se mueve a través de lamelas, a través de espacios porosos, se mueve el agua, se mueven micronutrientes, y todo esto es afectado. Aquí está el pelo radical, aquí está a donde llegamos, aquí el xilema lo transporta a la lamela media, etcétera. Todo esto es afectado por pudriciones de raíz y sistema vascular. Entonces, los solutos atraviesan la capa de Casparini, que también es podrida cuando se pudre la raíz. Entonces, las membranas pierden su permeabilidad y ya no se lleva por capilaridad la absorción de agua y nutrientes, porque hay un daño muy fuerte de pudrición en raíz y en pelos absorbentes. Bueno, aquí está, aquí están los pelos radicales, cómo sube el agua en una planta sana. Si podrimos esto, se pudre xilema y floema, pues no hay flujo hasta las hojas de agua para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Inclusive se ha dicho que un árbol de 10 metros, desde que llega al agua, la raíz, hasta el meristemo apical, tarda más o menos 12 horas. Entonces, todo esto es en una planta sana. ¿Cómo va a absorber aquí? Por diferentes gradientes de gravedad. Si aquí no dejamos pasar agua porque no hay pudrición, va perdiendo presión y no llega el agua hasta la parte de arriba. Fusarium, que afecta al xilema. Aquí está, floema y xilema sanos. Floema mueve savia, agua y sales. El xilema, agua y sales. Movimiento solo el xilema de abajo hacia arriba y el floema tanto abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Y pasa a las hojas y ahí se lleva todo el proceso de obtención de energía que son los ATPs y los NADs. Bueno, aquí veamos quién afecta a esto. Ahí está, daño por Fusarium en xilema y floema. Podrido,
sano, podrido, sano, Porfusarium, Engilema y Floema. Entonces, también hay efecto en las membranas celulares. Acuérdense que primero está la pared, luego las membranas celulares. Las membranas celulares van a contener dentro de ellas la capa de fosfolípidos que va a contener todo el contenido celular que van a poseer cada una de ellas, ¿sí? Va a haber almidón, va a haber agua, va a haber núcleos, va a haber todo el contenido. Aquí hay uno sano, hay organización celular, hay compartimentalización celular, ¿sí? Entonces, en esta compartimentación está el citosol, hay orden celular. ¿Qué pasa si un hongo mete aquí el micelio? Pues empieza a descomponer todo. Empieza a descomponer la permeabilidad celular de la membrana, el canal de iones, hay plasmólisis, pérdida de agua, y hay descomposición celular y descompartimentalización celular por la plasmólisis. Entonces, no hay difusión, no hay transporte de agua, ni de nutrientes, ni de ATPs y NADs, por lo tanto, no hay difusión de todo esto. Ahí están los ATPs, cotransportadores de energía, de NADs y ATPs, que le dan energía a la planta, por lo tanto, vemos una planta débil. Bueno, aquí está, vean, esto le llamo compartimentalización celular, que una célula tenga en orden sus organelos celulares. Si no hay orden, no va a haber a cabo funciones adecuadas de la célula, por lo tanto, la planta empieza a debilitarse y hasta que muere. Entonces, aquí está, vean, los estomas. Si aquí tengo micelio, tengo descompartimentalización celular, no va a haber función adecuada de células. Ahí está, todos los organelos que afecta simplemente ¿qué es la plasmólisis? Que se rompa la pared y la membrana y los organelos salgan, entonces eso es pérdida de orden celular y pérdida de agua, y vemos el síntoma de necrosis. Bueno, entonces, ¿qué implica la fisiología vegetal? Fotosíntesis, circulación, transpiración, nutrición, regulación hormonal. Todo esto es afectado por patógenos. También va a haber problemas en ácidos nucleicos. Al haber descompartimentalización celular, hay problema en órganos, en ácidos nucleicos. Por lo tanto, fíjense bien, si no hay ácidos nucleicos sanos, ADN y ARN, no va a haber meiosis y mitosis. Si no hay meiosis y mitosis, no hay crecimiento. No va a haber el segundo proceso, que va a ser guardar toda la información de las plantas para pasársela a sus congéneres. Se pierde esa información. Y la tercera, no va a haber formación de enzimas. No va a haber el proceso del ARN mensajero, ARN ribosomal, no va a haber formación de aminoácidos, de proteínas. Por lo tanto, la planta va a carecer de total reproducción. Y para nosotros como agrónomos, ¿qué es la reproducción? Rendimientos por la falta de ácidos nucleicos. Hay hongos que pudren por medio de sus enzimas, ya vimos ADN-asas o RN-asas, que pudren los ácidos nucleicos. O sea, no va a haber transcripción, no va a haber traducción, no va a haber meiosis, no va a haber mitosis, por lo tanto no hay rendimientos y la planta muere o puede quedar viva, pero sin formar órganos de reproducción, frutos, semillas, que es lo que nos interesa como rendimiento. Entonces, al no haber meiosis y mitosis, pues no hay polen, no hay ovarios que esperen al polen, no hay proceso de polinización, no hay proceso de formación de meiosis, mitosis, no hay formación de frutos, no hay formación de granos, por lo tanto no tenemos rendimientos. Inclusive un hongo que Botrytis nos afecta aquí el follaje, pudre el follaje y para también el rendimiento. Por lo tanto, no vamos a tener esto, que es lo que buscamos como agrónomos, rendimientos por la presencia de hongos fitopatógenos. Aquí está Botrytis, vean, directamente en uva. Pues, ¿qué van a cosechar aquí? Nada. Todo está podrido, no hay rendimientos. Ahí está un acercamiento de Botrytis en uvas. Podemos poner más ejemplos. En hojas, por ejemplo, cenicilla, vemos cómo afecta todo, ya lo vimos, ya lo entendimos. Pudriciones de raíz importantísimas,
en absorción de agua y de nutrientes. Y pudriciones de fruto, como alternaria, o botritis en durazno, o monilia en durazno, no tenemos rendimientos. O presencia de hongos que pudren el xilema y el floema, no hay flujo ni agua de nutrientes, ya lo vimos. No hay meiosis, no hay mitosis, no hay crecimiento de meristemos apicales, por lo tanto la planta queda chaparra y enana, no crece, no hay meiosis ni mitosis. Hay plantas chaparras también por falta de citoquininas en la raíz y quedan plantas totalmente amarillas, chaparras, un efecto fisiológico. Y eso es todo, chavos. Así, cuando les expliquen algo, tienen que verlo en forma global, como ahorita lo vimos. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vean, también hay un daño fisiológico de los patógenos en las plantas, que es tan importante o más importante que lo que vemos por fuera, por los síntomas. Aunque daños en fisiología también se presentan síntomas. Preguntas, chavos. Preguntas. Y esta es la razón tal vez por la cual ustedes tienen que llevar esta materia y que tienen suerte que la lleven conmigo. Pregúntenles a sus otros compañeros cómo la están llevando. Pregúntenles. Preguntas, chavos, de sus otros grupos. Preguntas. ¿Tienen preguntas? No, profe. ¿Tienen preguntas? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Dijo al principio que se veían también afectados los patógenos por los factores externos a la planta. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, al igual que las malezas en invierno, también hay menos presencia de patógenos. Sí, por una helada te mata patógenos. Te mata patógenos que estén sobre la superficie del suelo. Si están un poco enterrados, 10, 15 centímetros, los protege el suelo. Pero los patógenos que están en el rastrojo sobre la superficie del suelo, te los mata una helada. Una helada te los mata. A temperaturas de 0 grados, ningún patógeno los soporta. También los patógenos se ven afectados por condiciones ambientales, principalmente frío, heladas, y el calor tenemos que llegar hasta 80, 90 grados, que es imposible que en un campo lleguemos a eso. Pero heladas sí llegamos. En muchos lugares hela o neva. Así es, chavos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Es que nos dejaron un trabajo para hacer estacas y nos dijeron que usáramos un fungicida, pero yo no sé de ningún fungicida. ¿No nos podría decir un nombre? Pueden utilizar sin ningún problema el Tecto 60. Tecto. Tecto 60, que es el tiabendazol. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner enraizador más fungicida, así en polvo lo ponen, y el fungicida va a evitar que se les pudra el tejido que quieren enraizar. Sí, profe, exactamente, es lo que queremos hacer. Gracias. Tecto 60. Entonces, Preguntas, chavos. ¿Tienen preguntas? Si no hay preguntas, nos vemos mañana, el miércoles. El miércoles.